¿Te dan miedo los cambios? ¿Te asusta vivir lejos de tu país? ¿Te sientes culpable de mover a tus hijos? ¿Vives extrañando lo que dejaste? Hola, bienvenidos al podcast Con la familia en la maleta. Nuestro objetivo es generar un espacio para compartir experiencias en este mundo de vivir fuera de tu país. Yo soy Carolina Villalobos. Yo soy Gabriela Mesa. Espero disfruten este espacio tanto como nosotros lo disfrutamos en cada episodio. Venos o escúchanos cada martes. Hola Gaby, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más con la familia en la maleta. Estamos haciendo la segunda parte del episodio de fin de temporada. Y bueno, pues bienvenida Gaby. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Esta temporada nos ha dejado muchísimos aprendizajes y la verdad es que lo que estamos buscando en este cierre de temporada es como transmitirles un poco qué fue lo que nosotros vimos desde nuestra experiencia y desde todas las entrevistas que hemos tenido, qué fue lo que nosotros vimos que es como los temas pues, que sonaron más en estas entrevistas sobre el tema de irte a vivir fuera de tu país, sobre el tema de la expatriación, pero sobre todo también queremos compartirles un poco qué impacto ha tenido eso en nosotros. Así es, y entonces, bueno, ya hicimos la primera parte, si no la han visto, vayan a ver la primera parte, y esta es la segunda parte donde vamos a hablar episodio por episodio de lo que nos resonó en cada entrevista, los comentarios que nosotros tenemos, y bueno, pues la idea es que si les interesa ese tema, pues se vayan al episodio del que estamos hablando. Entonces empezamos por la primera entrevista, que la primera entrevista fue... Yo entrevisté a Gaby y pues nos contó su experiencia y pues con la idea de que nos conocieran. Primero yo entrevisté a Gaby, luego Gaby me entrevistó a mí, pues para que ustedes conocieran nuestra historia. Entonces, pues yo aquí tengo varios puntos de lo que a mí me resonó de la entrevista de Gaby. Se me hizo súper padre poder como empezar con esto. De lo que más me resonó de lo que decía Gaby era cómo tienes que soltarte de una orilla para agarrar la otra, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando tú me contabas que te moviste, aprendiste a que no puedes seguir agarrada del destino anterior, o sea, de México. Entonces, aprendiste a tener que soltar esa orilla para poderte agarrar de la otra que era Argentina, ¿no? Yo creo que en esa entrevista está como bien claro cómo mi experiencia como expatriada ha tenido muchísimo que ver con el soltar, ¿no? Como yo creo que sí algo he aprendido en estos movimientos es aprender a no querer replicar lo que tenía y a soltarlo, ¿no? A tratar de no extrañar tanto, de disfrutar lo nuevo, ¿no? Y yo creo que esto yo lo sabía o sea, lo sentí desde el principio y lo platicamos en la entrevista, pero a lo largo de todas las entrevistas como que cada vez me hago más consciente que efectivamente ese fue un tema como principal en mis experiencias, ¿no? Exacto. O un aprendizaje que luego viste, ¿no? O sea, porque al principio llegaste muy choqueada y luego viste, no, es que lo que me está pasando es que todavía no suelto, sigo agarrada con mi vida en México, ¿no? Claro. Luego otra cosa que también me resonó mucho es, pues, cómo te vas volviendo un poco adicto al cambio, ¿no? Bueno, no sé si adicto, pero de que pues ya estás esperando el siguiente cambio y el siguiente y el siguiente y cómo un poco ser consciente de eso, porque hay veces que ya no te tocan cambios y estar en paz con eso. Y bueno, ya por último, de lo que a mí más fue que fuiste consciente que cuando dejas tu núcleo o tu comunidad que has vivido toda tu vida, pues tú te vas y sí la gente te empieza a olvidar un poco, o sea, tú esperarías que te van a recibir así con ansias y que te extrañaron muchísimo y la verdad es que cada quien sigue su vida. No es que te dejen de querer, ¿no? Te siguen queriendo, pero no esperes a que te están esperando, ¿sabes? O sea, cada quien sigue su vida y tú lo dijiste, te empiezan a olvidar un poco y a mí se me hizo fuertísimo, pero es verdad. Sí, sí. Sí, porque te sales, ¿no? O sea, te sales de esa vida. Ya no eres parte de la Sí, cotidianidad de eso, ¿no? Y a lo mejor tu familia siempre te va a esperar, pero no sé, o sea, a mí sí me pasaba y me pasa que de repente llegas y ya hay pláticas que no entiendes, ¿no? O sea, ya hay chistes locales que no sabes de dónde salen, ¿no? Ya dices, bueno, ¿y por qué y dicen eso? nadie, y nadie te va a decir, oye, te voy a explicar, ¿no? O sea,
Sí, A lo mejor entonces, tu familia un poco más, pero la gente, tus amigas, o sea, tus amigas, tu grupo de conocidos y eso, pues ya no estás en el evento, ya estás fuera de, y algo que también yo creo que en esa parte es bien fuerte, es la parte de que, pues, te vas y tú cambiaste. Entonces, por mucho que a lo mejor sigas teniendo ese lugar con tus mejores amigas o con tu familia, tú ya no eres la misma, ¿no? Tú ya sí, tienes otros intereses, ya desarrollaste otro tipo de habilidades, este, pues inclusive ya creaste hasta cierta película o cierta, no sé si película es la palabra, pero como cierta protección, ¿no? Y entonces ya estás como escudada de alguna manera y ya no embonas igual. Ahora, pasando al segundo episodio, que ese episodio a mí me encantó, yo aprendí muchísimo, fue cuando te entrevisté a ti, me quedé ujú, con la misma sensación de, tengo 1000 preguntas que hacerte todavía. Y en el episodio me mordía la lengua porque yo quería preguntarte muchas cosas, porque a mí tu experiencia me ujú. suena muchísimo, o sea, me llama muchísimo la atención por tantos países, ¿no? O sea, a mí lo que más me resonó de tu entrevista fue la capacidad de adaptación que tuviste para irte a tantos países tan distintos. Cuando dices el número de países, a todo el mundo le choquea y así es como, o sea, me dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo lo pudiste hacer? Pero luego les digo, pues es que tienes que sobrevivir, o sea, ni lo piensas tanto, tienes que sobrevivir sobre la marcha. Entonces, igual como yo lo pude hacer, cualquiera lo podría hacer porque pues tienes que sobrevivir, es parte de las herramientas que te salen un poco solas, ¿no? No las tienes que ni que pensar nada, o sea, más bien, sí, obviamente te cuesta, o sea, te cobra factura en algún momento, y si tienes que detenerte a pensar lo que estás viviendo, tan rápido, pero la verdad es que sí creo que es parte de cualquier ser humano que se les presente una situación y tienen que sobrevivir ante eso, ¿no? Otra cosa que también me hizo, que yo creo que tú lo mencionaste en la entrevista, ya me lo habías platicado antes a mí, pero inclusive salió mucho en las otras entrevistas, es Ujú. cómo lograste hacer un hogar tuyo, mexicano, en Tailandia, en Filipinas, en Costa Rica, en todos lados. O sea, como que Sí, fuiste cargando tu casa, lograbas de alguna manera que tus hijos se sintieran en su hogar, ¿no? Esa claro, parte claro. esa parte se me hizo súper importante, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, si hay de por sí ya hay muchos cambios en tu vida, pues buscar una constante, ¿no? Para agarrarte de eso. Si la estabilidad no está afuera, pues hay que buscarla dentro, o sea, dentro de tu hogar, dentro de tu casa, dentro de cosas tan a la mejor súper, o sea, entre comillas, superficiales, que es poner los mismos muebles o los cuadros o como estaban los juguetes de los niños en la otra casa, ponerlos igual. O sea, cosas que a lo mejor piensas que no tienen tanta importancia y que a la vez sí la tienen, y más cuando tienes niños chiquitos, Claro, que su mundo es, pues, a lo mejor nada más su cuarto, o sus juguetes, o sea, entonces es hasta más fácil poderles poner esa constante adentro de su cuarto. como que buscas mantener el corazón de la casa, ¿no? Que eso Ah, eso. eso como consejo, como tip para familias que se están mudando, se me hace básico. O sea, hay veces que no te puedes cambiar de casa con la mudanza porque, pues, la situación no se presta, ¿no? Que tienes que agarrar tu ropita y vámonos, ¿no? Pero si vas con hijos, inclusive para ti, algo que te haga sentir que estás, pues, con tu familia. Algo que se me hizo también bien interesante es toda la parte de que mencionabas de la importancia de cuando te mudas con niños, de que tengan un hobby. Yo me acuerdo que hablabas todo el tiempo del fútbol, que tengan Ujú. un hobby y llegar a meterlos en ese hobby, en el lugar donde están, pues, para que hagan amigos, ¿no? Ándale. Que eso está padre, pero lo que me llamaba mucho la atención es eso, cómo, pues, cómo como mamá y como papá en general, ¿no? O sea, cómo como papás, pues, te tienes que encargar mucho a facilitarles a tus hijos la manera de hacer amigos. Y la manera que Ándale, encontraste a lo mejor el fútbol, ¿no? Que decías, bueno, sí. y los llevo a la clase, no importa dónde quede, y voy y me planto todas las tardes. Lo que pasa es que te tienes que llenar de estrategias para que tus hijos se adapten más fácil, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Y más cuando encuentran tus hijos en ese deporte o en ese hobby, algo donde ellos se sienten como poderosos haciéndolo. Claro, sí, sí. Entonces, saben que en eso o les gusta hacerlo o son buenos, entonces
pues procurarles esas pequeñas cosas donde ellos se sientan bien y son buenos en otros lugares para que se acuerden de lo buenos que son pues empezar como esas pequeñas actividades donde refuercen su poder, ¿no? Entonces, así lo pensamos. A ver, Bueno, vamos al episodio 3 que tuvimos, que fue de Magali. A ver, platícales de este episodio que estuvo buenísimo. ay, a mí se me hizo padrísimo ese episodio. La verdad es que Magali es una persona súper transparente, entonces realmente fue una plática como muy fácil y muy honesta. O sea, a mí lo que más me llamó la atención fue cuando ella admitió que ocultaba su parte emocional para, según ella, que sus hijos la vieran fuerte Claro, y que al final se dio cuenta que al no enseñarles a lidiar con esa parte emocional, o sea, al decir: "No, no, yo estoy bien y yo no extraño y yo no sé qué", pues no le estaba haciendo bien. Entonces, al final se da cuenta que sí es importante como sacar esa parte emocional para que vean tus hijos que cómo manejarlo y que puedes lidiar con eso, que es parte del ser humano, ¿no? Que las emociones son parte del ser humano y que el chiste es saberlas cómo manejar. Lo importante es que ella lo hizo consciente. O exacto, sea, eso es una protección. Evidentemente es algo que te sale para protegerte, pero al final, cuando lo haces consciente y cuando ves que pues no está sirviendo, ella se movió. ella mencionó en la entrevista que hay que poner mucha atención en la manera en la que los hijos somatizan lo que está pasando, ¿no? Ella comenta que una de sus hijas en algún momento sentía algún como malestar en una pierna o algo así en alguna parte del cuerpo, que a lo mejor era una manera de manifestar pues esa incomodidad del cambio, ¿no? Esa inseguridad de moverte, porque algo bien importante en el caso de Magali, que yo creo que es diferente al de muchas, o es un caso medio especial, es que sus expatriaciones han sido muchas y muy largas. Entonces, te da la oportunidad, porque cuando tú te mueves de país, pues si estás 2 años, pues sí te arraigas un poco, pero yo creo que el arraigo fuerte viene después del tiempo. Pero ya después de 6 años, sí ya te sientes parte de la cultura. Y más cuando, pues, eres un niño de 10 años que vivió 6 años en un país, ¿no? O sea, más de la mitad, o sea, casi toda tu vida la has vivido en ese país y de repente vámonos y vámonos a otro país. Esa parte es bien fuerte, ¿no? Oye, aquí para cerrar lo de Magali, hay algo que me gustaría platicarlo que me encantó como lo dijo bueno, nos reímos mucho ese día de la entrevista, es cómo cuando vives fuera de tu país, pues ella lleva veintitantos años fuera, ¿no? Y sus hijos nacieron en México, pero vivieron fuera toda la vida, la importancia de hacerles un arraigo a sus costumbres, ¿no? Entonces ella Ah, comentó que su sí, esposo dormía a los hijos cantándoles el himno nacional, ¿no? Porque sí. ellos no crecieron en México. Entonces son cosas pues que suenan chistosas, pero son estrategias de, pues sí, los tienes que hacer sentir parte de algo de tu cultura, ¿no? Que no se Sí, pierda eso. Y dice que sus hijos, sin haber vivido nunca en México, se sienten súper mexicanos. exacto, exacto. Que adoran a la familia, tiene una familia bien unida y va y regresa y todas las fiestas y eso es padrísimo, ¿no? Cómo ha logrado a lo largo de los años de estar fuera que sus hijos se sigan sintiendo parte de, pues, de una cultura, que eso es un arraigo que, pues, que necesitamos como seres humanos, ¿no? Y nada más para cerrar esto de Magali, Magali ya se repatria. Me encantaría que la entrevistáramos en lo que está sintiendo ahorita, que Claro. ya después de tantos años de vivir fuera de México, se repatria a México, pero no se repatria a su ciudad, sino se repatria a otra ciudad en la que ella no es. Entonces, ¿qué es lo que siente? ¿Cómo lo está afrontando? A ver si luego acepta una entrevista sobre el tema de la repatriación. Vamos al siguiente episodio, que fue nuestro episodio 4. Esa entrevista estuvo increíble. A mí me encantó cómo me resonó, porque Guadalupe es una mujer argentina que ha vivido en diferentes lugares. Y bueno, ella lo que más me marcó fue cómo habló de cómo en esta expatriación, la primera, encontró el sentido de vida, su sentido de vida, ¿no? O sea, ella sí lo tiene bien consciente, esta parte de que le llama como el ikigai, cómo encontró lo que realmente le apasiona y decía, es que yo me levanto en las mañanas y ella lo que hace ahora es dar clases y voy a dar clases. Y yo me acuerdo que hablamos de esa parte de, esto lo encontré gracias a que salí. Tú revaloras muchas cosas, ¿no? Revaloras muchas cosas y cambias un poco te reinventas
pero pues Guadalupe lo tiene súper consciente, pues es una chava que tiene bien claro qué es lo que le gusta hacer, ¿no? Tiene bien claro la pasión que le debe de generar el trabajo y algo que me llama mucho la atención o que me gusta mucho es, a veces, el salir de tu zona de confort es necesario para empujarte y poder hacer algo distinto a lo que venías haciendo como por piloto automático, como porque así lo dictan. O sea, de repente ella se vio fuera, ¿no? Y se reinventó totalmente. Me encantó como dijo, el miedo hay que asociarlo a oportunidad, o sea, obviamente tú llegas a un lugar donde no tienes ni idea qué vas a hacer, cómo te vas a mover, y es un miedo, pero hay que asociarlo a que de ese miedo te van a salir todas las herramientas que tú tienes para salir adelante y pues vas a salir más fuerte, ¿no? Entonces, eh, pues es como que su mensaje al final era, ustedes no se preocupen, si tienen miedo hay que asociarlo a oportunidad porque es porque vas a crecer. Entonces, okey, sienten el miedo, pero síguele el paso que le sigue, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención hablando de sus hijos, es que, pues, en muchos países donde ella se movió, pues, había costumbres que, pues, no estaban de acuerdo, pero, pues, sus hijos tenían que socializar con esa sociedad en la que a lo mejor, pues, no era como, lo Sí, que ella quisiera, para sus hijos, pero, pues, como ella decía, pues, los pusimos en un lugar donde, o sea, nosotros los pusimos en ese lugar, ¿no? En esa sociedad o en esa comunidad. Entonces, tampoco podemos pedirles que no pertenezcan a esa comunidad porque, pues, tienen que socializar de alguna manera, ¿no? Entonces sí, decía, por un lado, pues sí te sientes, o sea, no estás de acuerdo, pero por otro lado, pues tú los pusiste ahí, entonces, ¿cómo manejar como ese balance de que, pues, tus hijos crezcan con valores a los que tú estás de acuerdo, pero a la vez también se adapten a una sociedad, pues, porque tienen que sobrevivir en esa comunidad? dijo, a mí lo que ser expatriada es que me enseñó que la vida no es un Excel, lo llamaba así. O sea, la vida puede ser cambios, o sea, y tienes que ir fluyendo. O sea, nada está Anda. tan estructurado que esto de moverte de un lado a otro cuando crees que tus certezas están puestas, que tus seguridades, que ya los hijos están bien en la escuela, que ya estás feliz, vámonos, ¿no? Entonces, no hay certezas, te tienes que ir adaptando, ¿no? Así es, Y sí. aprovechar lo que tienes en el momento, ¿no? Eso es así como bien padre. Me gustó mucho esa parte de Sí. de Y Guadalupe. esa actitud de Guadalupe, lo normal es que todo el tiempo la vida te saca de tu zona de confort. Eso es lo normal. O sea, nunca vas a estar completamente tú, porque siempre va a haber, y aunque no te cambies dentro de un Sí, claro. mismo destino, puede haber muchas otras circunstancias que te muevan, que te cambien, un rollo con tu hijo, con otro hijo. Entonces, como esa actitud de, a ver, siempre va a haber algo que te saque de tu zona de confort, pero también confía en que esa sacada de tu zona de confort la tienes que aprovechar para seguir adelante y así es la vida, ¿no? Que yo quisiera poner aquí yo creo que fue la primera que lo dijo. Cuando tú te vas a otro país, por lo general lo que pasa es que solamente de la pareja, porque te puedes ir en muchas circunstancias, pero de la pareja se va una con trabajo. Pues por los papeles, porque tú tienes que apoyar. Y dijo, siempre es mucho más difícil para el que acompaña, ¿no? O sea, porque el que tiene el trabajo va al trabajo y Ah, va por algo mejor. Y el que acompaña tiene la carga más fuerte, ¿no? Y eso, hacerlo consciente, no quiere decir que te hagas la sufrida ni nada, o el sufrido en ese caso, pero sí hacerlo consciente. Eso me encantó. claro, claro. Y aparte que socialmente se le da más importancia al otro, porque es el que tiene el trabajo, el que está como teniendo el éxito en ese nuevo puesto, y pues los demás lo siguen, son los que siguen, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues a mí luego se me hace muy injusto porque realmente quien sufre más cañón a nivel de adaptación y todo, pues son más bien los que le siguen como tú dices, ¿no? Bueno, pues pasamos al quinto, ¿te parece? Que es el Episodio 5 de Bea. Bea, sí. A ver, Ay, no, qué divertido lo de Bea, porque empezó con un cuento con su perro, cómo cambiar a un bulldog francés de un lugar a otro, de un continente a otro. Esos perros que
que tienen la nariz así chata, entonces ya no los dejan subirse al avión porque se les mueren. Bueno, fue un rollo para ellos haber cambiado a su perro. Si quieren ver ese acontecimiento, vayan al episodio porque pues, no se los vamos a contar aquí, pero está muy Claro. chistoso. Pero a mí lo que más se me hizo increíble de Bea, o sea, Bea vivió en Alemania y entonces ella decía, es que los mexicanos, la cultura mexicana y no sé si latina, estamos muy acostumbrados a que tenemos que tener la casa perfecta y súper limpia y Sí, no sé qué. Y obviamente en Europa es mucho más difícil porque no tienes ayuda. Y entonces el agobio de ser mamá o tener hijos y aparte estar encargada de la casa que en tu estructura desde que tú naciste tiene que estar recogida y limpia y no sé qué, le volaba la cabeza y ella decía, pues tenía que escoger, o sea, o no estaba la casa tan perfecta y estaba en un poco de más paz mental y dedicarme a mis hijas, o tenía que tener la de casa perfecta. Entonces eso sí, estuvo me bueno. dio mucha risa de que tenemos nosotros como latinos o como mexicanos muchas cosas del deber ser que a lo mejor las traes en automático, pero tienes que parar un poco porque si no, Claro. no puedes balancear, ¿no? En lugares tan diferentes como en Europa. Y ella inclusive también comentó que ella en esta expatriación que se fue a Alemania, pues tenían muchas ganas de irse, estaban muy ilusionados, llegaron y la casa y la emoción y la nieve y todo emocionada y de repente se dio cuenta que estaba deprimida, ¿no? Ella lo dijo así con sus palabras y yo en un momento me di cuenta que estaba deprimida y recalcó la importancia de, uno, de meterte a un grupo de apoyo, no sé si llamarle grupo de apoyo, pero ella encontró un grupo que estaba enfocado a la parte del desarrollo personal, porque lo comentó en un momento. Dice, yo llegando a Alemania me di cuenta que dejé de ser persona. O sea, pasé a ser la esposa de, la mamá de, la que todo el día trabaja, dice, y toda la parte de la Bea profesional y persona se olvidó en algún lado, ¿no? Esa parte cuando lo dijo me encantó y ella nos contó cómo se aferró a lograr las cosas que quería para recuperar esa Bea. Ujú. Su carrera profesional también juega un papel muy importante para ella, ¿no? Y el haber, em, como en ese momento, pues tenido que estar en el papel de mamá, que también para ella es fundamental y esposa, pero no se le quita la cosa del desarrollo profesional. Claro, Entonces, se me hizo bien interesante cómo, o sea, cómo lo ve, cómo sí lo reflexiona y cómo ahorita está pivoteando esa parte del desarrollo profesional, que ojalá que en algún momento nos dé también una entrevista y que hablemos sobre el desarrollo profesional de las personas que seguimos a los ejecutivos, ¿no? y algo que también mencionó así nada más como que también me llamó mucho la atención es que pues ella estaba como muy unida a su familia lo que mencionó cuando de repente llega a Alemania y se queda, pues sus papás van a ayudarla y luego va su suegra. Dice, yo me acuerdo de esa sensación cuando mi suegra se regresa y yo le dije, por favor, no te vayas, ¿no? Porque Ujú. está padrísimo irte. Yo no me imagino algo más emocionante que recién casada con una niña chiquita que me digan, te vas a vivir a Alemania, vivir una experiencia tan increíble y de repente quedarte sola ya y sentirte sola, es cañón, ¿no? O sea, cómo lo hace así? Y a veces, cuando tú vives fuera de tu país o cuando te vas a ir fuera de tu país, está como muy idealizado, ¿no? Es como que la gente dice, híjole, qué padre, vives en Alemania o vives en Colombia o vives donde tengas que vivir y dices, sí, sí, pero no estoy contenta, ¿no? Porque estoy sola, porque me cuesta trabajo y hay que echarle ganas, ¿no? O sea, como que no es automático que vas a estar bien, ¿no? Está bien reflexionar que en la maternidad de la sociedad latina, digámoslo así, se basa mucho en las ayudas familiares, ¿no? O sea, cuando tú vas a tener hijos siempre piensas, pero mi mamá me va a echar la mano, no, mi hermana me va a echar la mano. Pues, o sea, como que hay una crianza un poco compartida en las sociedades latinas. Claro, Cuando la realidad se te presenta que no vives en una comunidad latina, que vives en una comunidad en Europa o en Estados Unidos, donde lo que tú pensabas que la crianza iba a ser
pues no lo es, porque no tienes esa comunidad, pues sí está, ha de ser súper fuerte y las personas que se van con niños chiquitos, con esas costumbres latinas, pues tienen que ponerse a pensar que no va a ser lo mismo, ¿no? Y no va a ser lo mismo criar a tus hijos fuera de tu núcleo. Vayan a ver qué pasó con Elmer, su perro, cuando la mudaron Créeme, de Alemania a Bogotá. Vayan a créeme ver, no que les vamos a contar. Episodio 5. yo sí. Ahora pasemos al episodio 6 con Marta. A mí al conocer a Marta y el oír su historia me encantó porque ella es colombiana, llegando a vivir a México, hace muchos años, hace 20 años o un poco más, no sé, llegando a vivir a México, ella llega a vivir a Monterrey, ¿no? Entonces, ella, el primer choque cultural que tiene es de repente dejar de trabajar para dedicarse a sus hijas. Ella decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero de alguna manera logró cambiarse el chip y decir, bueno, si es lo que me toca, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien. Y vamos a estar Ese, bien. ese cambio de chip se me hizo el más difícil que yo he oído en todas las entrevistas. Sí, a mí también me pasó. Mis respetos con el cambio de chip de Marta, porque de tener, o sea, en Colombia, pues todo el mundo trabaja, mujeres, hombres igual, tienen una carrera profesional, Sí, y llegar a un lugar donde las mujeres en esa época no tenían una carrera profesional, eran casi la mayoría y en su núcleo dedicadas a sus hijos y a su casa, para mí ese cambio de chip y aparte verlo de una manera positiva, o sea, sacarle lo mejor de esa nueva tarea en su vida, se me hizo súper valioso. O sea, de verdad, de todas las entrevistas es la que más me voló la cabeza. llegó a México y ella dijo, mis hijas van a ser mexicanas y se van a sentir mexicanas no, no ser mexicanas por dejar de ser colombianas, pero ella decidió que sus hijas se iban a sentir parte de esa sociedad, De esa ¿no? comunidad. Ah, Esa sí. comunidad. Y entonces, se dejó de ver como extranjera, inclusive dice que sus hijas aman Monterrey, ¿no? Así como amaron, me parece que también vivió en Nicaragua, ¿no? Llegaron y amaron Nicaragua, ¿no? Ujú. Como que ella decidió meterse a la cultura y tiene Sí. muchísimos amigos, en los países a donde ha ido, se ha decidido meterse a la cultura y dice que, pues, ama, o sea, que quiere muchísimo esas culturas y decidió ser parte, porque ahorita lo que platicábamos, Caro, que también yo creo que en muchas de las entrevistadas pasa y con ella no pasó, es que cuando sabes que vas por un tiempo, por momentos decides, bueno, sí me voy a relacionar y todo, pero decides escudarte un poco por el miedo a despedirte, porque, pues, si te vas a vivir de ese país, pues, ya difícilmente vas a mantener esa relación. Y Marta no, o sea, Marta se metió y dijo: "Yo de aquí me agarro y aquí vamos a estar", ¿no? Así es. ¿no? Eso fue Sí, dijo una frase muy, muy bonita que también se me quedó, que es aprender a querer el destino que te toca. No es que de naturalmente lo quieras, ¿no? Es aprender a quererlo, o sea, sacar todas tus estrategias para aprender a quererlo y en vez de estar mentando madres de que, ay, no, es que aquí ven a más lo que se hace y no sé qué. No, ella lo que hizo fue eh, ver lo que sí le resonaba y lo que sí le parecía y empezarlo a juntar. ella algo que mencionó también mucho es que yo creo que tenemos que hacerlo todos, y yo a mí en tu entrevista me cayó así fuerte, es aprender a oír tu cuerpo, tu intuición, ¿no? O sea, ella sabía que le latía, que no. Eso fue así fuertísimo, ¿no? Como que las 2 yo me acuerdo que sí hicimos una cara de, ¿cómo? Todos estos procesos te vas viendo que tienes más herramientas de las que tú creías y creo que te vas volviendo más segura de ti misma en muchos aspectos. Insegura en otros, sí, pero en otros sí más segura de ti misma. Y eso, pues la idea es que confíes en eso para que confiar en que todas estas herramientas que has creado te han hecho alguien como más sabio en tu proceso de vida. Y Claro. confiar en eso, yo creo que es súper importante, o sea, entonces, eso sí lo reflexionamos. Yo me acuerdo que tú decías: "Es que esto me resonó muchísimo, porque me estoy dando cuenta que muchas veces no confío en mi intuición y tengo que hacerlo más seguido". O sea, tengo que realmente darle fuerza a esa intuición, Sí. porque muchas veces, desperdiciamos la sabiduría que vamos creando por la vida.
Y vamos quedando por la vida, claro, exactamente. Y ahora vamos a pasar a un episodio que, bueno, a mí me pareció increíble porque aparte fue el primer episodio, bueno, porque en estas entrevistas, hablando de crianza y hablando de movimientos de expatriación, empezamos a ver que nos encantaría hablar también con los hijos. O sea, porque Exacto. tú tomas la decisión, porque tú decides con tu pareja irte porque le conviene a toda la familia, pero ¿qué sienten ellos? Entonces, bueno, el Ujú, primer hijo que entrevistamos fue tu hijo, a tu hijo, ujú. Caro. Entonces, bueno, ahorita nos platicas un poco de esta entrevista, pero a mí es una entrevista que me encantó, a tu hijo más grande, a Juan Pablo, que ahorita pues Ajá. vive en Estados Unidos. Y bueno, a ver, cuéntanos tú qué piensas, pero yo tengo muchísimas cosas que decir y también creo que dejé muchas preguntas en el aire, ¿no? Sí, la verdad que estuvo padrísimo haber entrevistado a un hijo de expatriados, porque pues los papás podemos decir misa, pero ¿y qué pasa con los niños que nos estamos llevando, no? O sea, ¿cómo lo viven? Entonces, bueno, Juan Pablo es mi hijo más grande y pues ya tiene 20, o sea, cuando lo entrevistamos tenía 24 años, acaba de cumplir 25, pues ya es alguien que ya, pues ya como que está juntando los pedacitos de toda su niñez para poderlos acomodar y poder decir cómo le pareció, qué fue lo que vivió de niño, como niño expatriado. Y pues a mí se me hizo muy bonito ver cómo pues su forma de pensar, sí duro, obviamente, porque es súper honesto, o sea, de repente Sí. yo decía, ¿cómo voy a poner eso? O sea, lo voy a editar, o sea, está mal. Y me decía, no, eso es lo que yo pienso y tú ponlo y no sé qué. Y No, bueno, pues yo lo puse, pero súper honesto en lo que él decía y aparte súper seguro en lo que pensaba, ¿sí? ¿Sabes? O sea, entonces, también eso me gustó, esa honestidad con la que los chavos, hablaron sobre su proceso de expatriación. Y pues, para Juan Pablo, fue algo o sea, como que le cambió absolutamente todo haber sido niño expatriado. Habló mucho de las estrategias que él seguía para cada cambio, como el fútbol para él fue una estrategia buenísima, porque como que fue era algo muy, que utilizaba para incorporarse en la nueva cultura. Entonces, era lo que él recomendaba a los chavos, ¿no? O sea, pónganse a hacer algún deporte, no importa si es fútbol o lo que sea, pero para que desde ahí empiecen a hacer comunidad. Y hablaba mucho de la estabilidad de la casa. y él habla mucho, o sea, en su discurso, en su manera de hablar, hablaba mucho de la parte esta de salir de la zona de confort. Él menciona mucho esa parte, ¿no? Salir de la zona de confort y el un poco de incomodidad hacia lo que hizo la incomodidad en él, ¿no? Como que lo empujó. Él inclusive en algún momento dice, no, pues yo no soy muy seguro. No, pues ¿cuál no muy seguro? O sea, tú lo ves un chavo echado para adelante, que sabe lo que quiere y que todo, dice él, que todo eso se lo dio tanto cambio. Cuando yo le pregunté específicamente qué era lo que más le costaba, si despedirse o llegar a un lugar nuevo, ¿no? Y él dice, sin lugar a dudas llega. Dice, pero lo que dijo, a mí las despedidas no me cuestan trabajo, porque para mí despedirme es parte de mi vida. Entonces, a mí me suena fuertísimo, inclusive hasta triste a mí, ¿no? Y él lo ve como algo positivo, ¿no? Él lo ve como algo padre. Cree mucho en poder escuchar experiencias de otros, porque pues si estás en este mismo rollo te van a servir mucho a ti. Y él decía, a mí me hubiera encantado de cuando me estaba mudando o haber oído a otro niño que haya tenido la misma experiencia que yo. Entonces, a mí se me hizo buenísimo que le esté dando tanto valor y que aparte lo promueve. Aparte dice, yo me echo todas las entrevistas, mamá, porque yo en todo me siento identificado en algo. Ahora Flores aquí. sigue la Dani, entrevista de Dani. A ver, esta te voy a platicar yo, es el episodio 8. el episodio 8. Este episodio, la verdad es que si no lo han visto, vayan a verlo. Este episodio es un episodio súper interesante, es un episodio cortito, pero es un episodio que a mí lo que más me impresionó fue cómo Dani se da cuenta con unos niños, tiene dos niños chiquitos, bueno, chicos, sobre todo una muy pequeña, cómo es importante la salud emocional. O sea, toda su entrevista gira en torno a eso, ¿no? Y dice ella, muchas veces te dedicas a fijarte en otras cosas, pero la salud emocional es lo más importante. Dedícate a estar bien tú. Ella menciona en algún momento que el tomar una terapia, el sentirte bien, porque un cambio así no es fácil. Y ella habla, o sea, de que pensar que como están chiquitos tus hijos no van a sufrir el cambio Sí, y lo que decíamos un poco, ¿no? Justo
que para estos niños que su universo es nada más a lo mejor su cuarto o en eso se fijan más, poder poner o recrear un poco todo lo que había en su cuarto en el antiguo destino al nuevo destino, ¿no? O sea, sus mismos juguetes o su misma repisa o cosas que jalen a decir, mira, aunque estemos en otro lugar, sigas teniendo tus mismas cosas. Entonces, para porque pues cada niño tiene un temperamento muy diferente, ¿no? Habrá niños que les dé igual donde vivan y habrá niños que sí les signifique mucho ese cambio. Entonces, pues no darlo por un hecho de porque son chiquitos no va a pasar nada. Por más chiquitos que sean, sí procurarle como esa estabilidad de sus cosas. A mí también lo que me impresionó mucho de sus reflexiones fue lo de lo de la vida social. Ella menciona que la vida social es súper importante para la salud emocional de un expatriado. O sea, tú tienes que llegar a un lugar y empezar a construir tu vida social, porque si no, o sea, es algo que es determinante para estar bien o estar mal en un lugar. Bueno, pues pasamos a la que sigue. Es la entrevista 9. Ajá, en la entrevista nueva de otra hija de expatriados, que es Ana Pau. Es Ana Pau, sí. Esta fue una entrevista súper interesante. La verdad es que hablando de estos temas de crianza, platicar con Ana Pau para mí fue como, pues, como un shock, de repente, no shock, pero es algo totalmente diferente porque habíamos solamente hablado con Juan Pablo en este momento, ¿no? Como Sí. hijo expatriado, entonces fue nuestra segunda hija de expatriados. Ella es una jovencita, hoy tiene alrededor de 25, 26 años, que ha vivido en muchísimos países y ella lo que platica es desde el otro lado, ¿no? De decir cómo le costó, por ejemplo, hacer amigos, ¿no? La dificultad para hacer amigos a los lugares que llegaba y lo importante que era para ella esa cosa, ¿no? Porque aparte ella tiene una situación particular que yo creo que marca un poco una diferencia, es que ella, desde que se mudó la primera vez, no sé si la primera vez, pero sí la segunda, se mudó ya sola con sus papás, porque su hermano estaba en una academia de otra cosa y estudiaba fuera. Solo son dos hermanos, ¿no? Entonces, el mudarte solo con tus papás, separarte de toda tu familia. Entonces, lo que le pasó mucho a ella es que yo creo que lo que los pasa muchísimo a muchos expatriados y a muchos hijos expatriados es que pues lo arrancas de su lugar donde tiene sus amigos, donde pues ya adolescente, donde piensas que la vida se va a acabar si te mueves y qué va a pasar si no vas a esta fiesta y te llevan a otro lugar donde no conoces a nadie, donde a nadie le importa cómo eres. Entonces, esa cosa de la necesidad de ser amigos, a mí me hizo pensar muchísimo en mis hijos. Otra cosa que también me gustó mucho de Ana Pau es, ella menciona muchísimo en su entrevista la complicidad que hay de ella con sus papás. O sea, de verdad habla de sus papás como amigos. Eso Ujú. es, y eso es lo que dice, eso a mí me lo dio el habernos ido a Brasil, el habernos ido a Tokio, el haberme ido a vivir a Orlando con ellos y pasar los días con ellos. Esa complicidad, que yo creo que no lo habíamos mencionado ahorita, pero en todas las entrevistas está latente. Esta vida expatriado tiene muchísimas cosas buenas, muchísimas, pero yo creo que una de las mejores es que te regala una complicidad con tu familia nuclear, con los que se mueven, porque pues estás solo tú y ellos, ¿no? Una cosa que dijo, pues yo tenía la necesidad de hacer familia en donde no la había, ¿no? Entonces, decía, yo soy buena haciendo familia, o sea, haciendo nuevas familias, o sea, es decir, ella llegaba a un lugar y ya tenía las estrategias para hacer un círculo donde ella se sintiera apoyada. Y a mí se me hace súper sabio eso, ¿no? O sea, es decir, es bien importante luego empezar a hacer tus redes de apoyo, ¿no? Claro. Y, entonces decía: "Ay, no, yo soy buena para construir familias donde no las hay". Esa frase se me quedó súper grabada. Y también a mí se me hizo superinteresante, decir, que como reconocerle a sus papás que a ella siempre la trataron como adulta, Claro, a pesar de que era una niña, siempre, la trataron como una adulta, considerando sus opiniones en todos los cambios, y que eso para ella fue fundamental, para también sentirse responsable de esos cambios que estaba viviendo, ¿no? No mm, nada más ser un niño o una niña que la llevan y que no le ni le preguntan nada, sino que es
que el haberla tomado en cuenta a sus papás en todos los cambios hizo que viviera los cambios de diferente forma y a lo mejor mucho más de una forma mucho más madura. Y a mí se me hizo súper importante que lo haya dicho y ojalá que muchos papás lo estén oyendo. Y también dijo una cosa también bien importante, que les decía a los papás, papás, por favor, no muden a sus hijos a medio ciclo escolar, o sea, espérense a que empiece el ciclo escolar y que empiecen sus hijos en el momento que tengan que empezar, ¿no? O sea, sí es posible, obviamente, porque hay cambios que a lo mejor pues tú te tienes que ir. Y otra cosa que se me hizo increíble, que dijo, en lugar de exigirles cosas no tan importantes a los niños, porque ya de por sí los cambios, ya están sufriendo, ¿no? Los chavos. En lugar de exigirles que así la calificación y que esto y lo otro, que sean más empáticos con los cambios en lo que se están exponiendo sus hijos y que los acompañen más en lo que están viviendo el día a día, cómo te fue en la escuela, esto y lo otro, más en que si tienen que tener la calificación tal, en que si, o sea, no exigirles de más, porque Es de por sí la vida del niño expatriado es tensa, o sea, hay tensión ahí, ¿no? Entonces, ¿para qué les metes más cosas no, cuando tienen que primero estar fuertes emocionalmente? Ana Pau nos hace ver mucho el impacto emocional que platicamos nosotros que tienen los hijos, ella nos hace ver cómo lo vivió. Entonces eso me gustó muchísimo. Yo creo que si te piensas mudar con tus hijos, si vas a mudar hijos adolescentes, es un episodio súper útil. Sí, vayan a ver episodio 9 de Ana Pao. Y otra cosa que dijo muy, muy interesante, dijo, o sea, yo entendí que me tenía que cuidar sola, o sea, que no podía depender demasiado de mis papás, ¿no? O sea, yo tengo que aprender a cuidarme sola y estar bien yo. Se me Sí, hizo súper lindo eso. Y decía ahí, pues también, o sea, claro que me da miedo que pues, ya estoy acostumbrada al cambio y que necesito esa adrenalina del cambio y que hay un momento en que pues ya no, o sea, no es que la tengo que parar, ¿no? O sea, igual y me toca vivir en un solo país o establecerme en un solo lugar y estar bien con eso. oye, bueno, pues vamos a pasar a otro episodio, que es el episodio de 10 de Vanina. Cayó perfecto Vanina, la verdad. También súper sincera, abrió su corazón y eso lo agradezco muchísimo porque no es fácil que pues estés entrevistando y que sean tan generosos de abrir su corazón. Eso no hay que darlo por hecho. Y bueno, pues ella habló mucho de, pues cuando tus hijos no están pasándola bien, pues es difícil que te guste un destino, ¿no? La verdad. Entonces ella habló mucho de uno de sus hijos que no la pasó bien en los cambios, que muchas veces pues finges que todo está bien y que no pasa nada, pero pues luego te cobra factura y habló mucho de la importancia para ella que fue ir a terapia, porque decía, bueno, ¿y cómo le hago para manejar estas cosas? ¿No? Y ella algo que habla es que le costó muchísimo trabajo dejar ir a sus hijos, porque hablando de culturas latinas, que es realmente los que hemos entrevistado casi todos son latinos, hablando de culturas latinas y en especial la cultura argentina, es una cultura que es muy unida familiarmente, ¿no? Y por lo general, por lo que nos platicaba y por lo que hemos visto, yo viví en Argentina también y cosas que hemos visto en las entrevistas es que pues los argentinos por lo general no se usa mucho que se vayan a estudiar fuera. O sea, como que viven en tu casa toda la carrera, porque en Argentina, o sea, a lo mejor si se van de ciudades, ¿no? No sé, a lo mejor de provincia se van a Buenos Aires o algunas ciudades, pero por lo general los hijos se quedan contigo. Entonces, Ah, ok. culturalmente para ellos es difícil que sus hijas decidieran, pues no seguir con ellos su carrera y regresar, en este caso, dos de sus hijas mayores regresaron a estudiar a Buenos Aires, se Ujú. regresaron a Argentina. Entonces, para ella dejarlos ir fue muy difícil, ¿no? Exacto, Sí, fue muy exacto. difícil, porque a lo mejor otras culturas como las europeas o la americana, ¿no? Pues sí son más de que los hijos se pueden ir a estudiar fuera, ¿no? O se acostumbra que a los 18 ya como que se van. Entonces, ella lo menciona y como tú dices, de una manera muy transparente. Lo que le costó soltarlas, ella dice que lloró horrible cuando se fueron sus hijas y yo me identifiqué impresionante, ¿no? Entonces, esa parte es fuerte y algo que dice mucho es que ella todo el tiempo, mucho tiempo, inclusive lo seguía sintiendo, pues se considera como el soporte emocional de su familia, que eso te pasa mucho cuando te vas, Ah, sí, sí, como ¿no? el peso que se puso ella misma, ¿no? Que tú le decías, sí, y luego, pues, no es que seas la psicóloga experta o ¿No? la coach Nadie experta te o enseña, sí, y no ves por ti.
¿no? Y ella dijo, yo me di cuenta que yo no veía por mí, se refugió mucho en el deporte, que eso también es algo que hemos visto que tú como expatriado tienes que buscar algo para tus hijos, pero también algo para ti, ¿no? Claro, Tener claro. algo que te guste, donde puedas desahogarte, donde puedas sacar, ¿no? Pero entonces eso es bien importante y ella habla también mucho de la salud emocional, ¿no? En este episodio vuelve a salir bien fuerte esa parte, ¿no? Y bueno, lo que tú dices de los hijos, ¿qué pasa cuando, pues cuando tú crees que todo es padre y te vas a un lugar pues con mejores oportunidades y tienes oportunidad de viajar mucho y tus hijos no se adaptan, ¿no? Entonces, eso es bien complicado. Eso es así como, pues, ¿cómo voy a estar bien yo si mis hijos no quieren estar? Que esto salió en varias entrevistas, pero con Vanina salió, pues, muy transparente, ¿no? Llegamos a la segunda parte de estos episodios de cierre de temporada, donde vimos los primeros 10 episodios, como analizamos Gaby y yo en esta segunda parte, los primeros 10 episodios. Y la idea es que el próximo martes tengamos los otros 10, bueno, el resto de los episodios que nos faltaron, con comentarios y todo eso. Entonces, pues síganos en la tercera parte del fin de temporada. Y pues muchísimas gracias, Gaby, por tu tiempo. Gracias por tus reflexiones, porque la verdad es que cada vez que comentamos estos temas, luego me vienen otras cosas a la cabeza. A mí también, sí. Sí, no, gracias a ti, Caro. La verdad es que yo creo que tenemos que agradecerle también muchísimo a toda la gente que nos ve. Queremos Sí. agradecerles mucho, no se pierdan nuestro próximo episodio porque vamos a tener el resumen de los otros capítulos. Y bueno, los esperamos. La verdad es que déjenos sus comentarios y bueno, ojalá les haya Y no se les exacto, y que no se les olvide, pues, si quieren que hablemos de algún tema en especial, porque ya la segunda temporada pues va a ser por temas, entonces, y mesas redondas. Entonces, si les interesa que hablemos o investiguemos de algún tema en especial, por favor déjenos sus comentarios aquí en los videos de YouTube o mándenos un recadito al Instagram o al Facebook. Bueno, pues gracias. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.